potencia instantánea es valor de tensión instantáneo por valor de corriente instantánea. Y bueno, eso me va a dar valores de potencia instantánea. Acá tenemos un gráfico, ¿no es cierto? En rojo tenemos la tensión, en azul tenemos la corriente, y si hacemos B por I, ahí en amarillo aparecería la curva de potencia. Ocurre que la potencia monofásica es pulsante, así como está ahí. Sí, que eso sobre todo en máquinas rotativas grandes, puede causar un movimiento irregular, altas vibraciones, ¿sí? Que hacen tanto en los motores, como si tuviera que generar generación monofásica. ¿Eh? Por eso, y también por el hecho de que se aprovecha mejor el hierro, por ejemplo, en los motores, se puede poner mayor cantidad de bobinados en las ranuras, que si uno pone un bobinado monofásico nada más, por ahí queda desperdiciado una parte del hierro. Lo mismo en el caso de los transformadores, se aprovecha mejor el hierro y el cobre, con sistemas que son trifásicos. Entonces, el uso eficiente del cobre y del hierro, más un flujo de potencia que es estable en vez de ser pulsante. Ahora vamos a ver por qué es estable en el caso de sistemas trifásicos. Porque en sistemas trifásicos la potencia instantánea me va a quedar así, va a ser constante. ¿Eh? La potencia para cualquier instante en un sistema trifásico eh, es una constante. ¿Eh? Y bueno, eso hace que las máquinas, obviamente las máquinas rotativas fundamentalmente, funcionen con muchas menores vibraciones, obviamente. ¿Eh? Bueno, también los motores trifásicos arrancan más fácilmente. Después lo van a ver en máquinas eléctricas, pero el motor trifásico, bueno, uno lo enchufa y arranca, porque automáticamente se crea un campo magnético giratorio que arrastra el rotor. En cambio, en los motores monofásicos, ¿no? Corriente alterna, por ejemplo, los típicos de jaula de ardilla, o ¿cómo es? De asincrónicos, necesitan algún método de arranque especial, como colocarle un capacitor o colocarle un bobinado de arranque que después se suele desconectar, por ejemplo, porque si no, el motor solo, así, si uno enchufa el bobinado al motor monofásico, no tiene par de arranque, no se puede mover, digamos, el rotor. Pero ¿sí? Los motores básicos arrancan en estrella y después en delta. Depende, sí, eso es para motores ya de cierta potencia. Arrancan en estrellas, pues se lo pasa a triángulo, porque en estrella, bueno, arrancan a tensión más reducida y las corrientes más reducidas. Eso es en particular en los motores como es asincrónicos, que son los más comunes en realidad, porque tiene la particularidad de que en el instante de arranque consume mucha corriente, tiene un pico así de corriente en el instante de arranque, y eso se puede notar en la iluminación, por ejemplo, por ahí una caída de la iluminación, o si uno tiene equipos de computación o equipos electrónicos conectados en, en el mismo circuito, digamos, es- pueden causar perjuicios, ¿sí? Eh, entonces se lo arranca en estrella, que sería como a baja tensión, y ahí la corriente de arranque es mucho menor. Y una vez que alcanzó más o menos el régimen de funcionamiento, la velocidad de rotación de funcionamiento se lo pasa a triángulos, ¿sí? Eso se hace todo automáticamente con contactores, ¿sí? Que después van a ver en automatización el esquema de contactores, el circuito, cómo se hace, ¿no es cierto? Para que automáticamente uno presiona el botón de arranque, digamos, ahí arranca en estrellas, y después un relé lo pasa automáticamente, pasado un cierto tiempo, ¿no es cierto? Acciona las bobinas del contactor y lo pasa a triángulo para que quede funcionando permanentemente, ¿sí? Eso a partir de cierta potencia
El motor, motores grandes no se pueden arrancar en general, sobre todo los motores de inducción, como les decía, los motores jaula de ardilla o asincrónicos de inducción, no se lo puede arrancar directamente porque consumen mucha corriente. ¿Mm? Este, sí, tienen esos problemas que les comentaba de la iluminación y demás, ¿sí? Ahora justamente vamos a ver cómo es la conexión estrella, cómo es la conexión triángulo, y qué ventajas tiene uno y otro. ¿Mm? Y bueno, eh, justamente el hecho de poder hacer este arranque estrella-triángulo es otra de las ventajas, digamos, de los circuitos trifásicos. Con los monofásicos no podemos conectar los bobinados en estrella o en triángulo como hacían en los trifásicos, ¿sí? Eh, bueno, y uno podría pensar así como se usan sistemas trifásicos. ¿Por qué no usamos sistemas hexafásicos, o sea, de mayor cantidad de fases, digamos? Lo que pasa es que, bueno, los circuitos se van complicando si uno usa mayor cantidad de fases, esto se complica innecesariamente, y los circuitos trifásicos son como una solución de equilibrio, digamos, dentro de los que podrían ser otro tipo de sistemas polifásicos, de 4 fases, 5 fases, 6 fases. Así que, y suelen ser generalmente más económicos que otros sistemas polifásicos y la complicación de tener mayor cantidad de fases no compensa, digamos, lo que podríamos tener en incremento en eficiencia con sistemas polifásicos de más fases. Así que o tenemos circuitos trifásicos o monofásicos directamente. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo se genera la tensión trifásica, la generación trifásica? ¿Cómo se hace? Es muy simple. Eh, vimos que, bueno, si nosotros tenemos esto en física 2, si teníamos una espira girando en el seno de un campo magnético, ¿no es cierto? En esa espira se inducía una FEM, ¿no es cierto? Una FEM que se podía calcular por Faraday. Era el número de espiras del bobinado por la variación de flujo en el tiempo. ¿Sí? En realidad en los generadores la espira se deja quieta y lo que se hace girar es el campo magnético, ¿sí? Que tampoco suele ser hecho tampoco suele ser originado con un imán permanente, sino que suele ser originado con un electroimán, o sea, con otra bobina, digamos. Y se deja quieta la espira porque de acá sacaríamos la tensión y entonces es más fácil sacarlo de una espira que está quieta, ¿no es cierto? Si no tendríamos que tener delgas y carbones para poder sacar la corriente o la tensión de ahí de la espira giratoria. Eh, y en los sistemas trifásicos, así tendríamos la generación de tensión monofásica, ¿sí? Por Faraday, básicamente. Y los sistemas trifásicos, que lo que se hace, bueno, en vez de usar yo hablo de una espira, pero en realidad un bobinado, en vez de usar un solo bobinado, que sería este de acá, usamos tres, no tendríamos otro, y acá tendríamos otro. Se usan tres bobinados que están desfasados entre sí 120 grados. Por ejemplo, acá tenemos los extremos, acá tenemos el extremo, vamos a poner A, me faltó la letra A acá, y A', ese es un bobinado, ¿sí? Viene así, va por la parte de atrás, viene así, va por la parte de atrás, viene así, y ahí tenemos el otro extremo, ¿sí? Sí, justamente para tener tres tensiones que después van a estar desfasadas 120 grados eléctricos, ¿sí? O sea, acá entre estas bobinas yo tengo esta sería la segunda bobina, la bobina B', ¿sí? Entre estas bobinas hay 120 grados geométricos de desfase, ¿sí? Entonces van a ser alcanzados en distintas instantes de tiempo por el flujo magnético
¿sí? Y vamos a tener que las tensiones que se generan en esas bobinas, bueno, van a tener una diferencia de fase que coincide, bueno, justamente con los grados eléctricos de desfase que yo tengo acá, por ejemplo, entre los picos, estos de la tensión en las bobinas A y B, hay 120 grados, en este caso se dice 120 grados eléctricos de desfase, que se originan justamente en esos 120 grados geométricos que están desfasados los bobinados y por eso han alcanzado en distintos instantes de tiempo por el flujo. ¿Ok? Eh, Se busca sobre todo esto, el desfasaje de 120 grados de electricidad, ¿sí? Y el tercer bobinado también está desfasado a 120 grados de electricidad. Así. ¿Eh? Que justamente este desfasaje después te va a permitir varias cuestiones. Por ejemplo, el hecho de la potencia constante, que la potencia instantánea permanezca constante, ¿sí? Como les había dibujado, que después lo vamos a ver cuando veamos potencia. ¿Eh? Pero no podrían, no podrían estar desfasados la suma de 120 estaría 60. Claro, la suma de 120 da 360. Si tuviera otro desfasaje, si tenemos tres bobinados, digamos, y están desfasados, no van a, eh, las tensiones no serían exactamente iguales, ¿sí? Si tuvieran un desfasaje diferente, no tendrían este mismo desfasaje entre tensión y tensión. No tendríamos esos 120 grados. Claro, no se podría poner la que las tres, una va a estar en 120, una no va a estar. Físicamente no habría todo hay mensaje que las tres tengan el mismo 120. ¿Sí me explico? Sí, aproximadamente están desfasadas. Obviamente, a lo mejor una estira respecto de otra, justo de la siguiente, ¿a eso te referís vos? O sea, a lo que voy es que físicamente no sería posible que las tres estén desfasadas por los mismos grados si no fuera 120. Claro, exacto. Si no estuvieran desfasadas 120 grados, ahí, si una estuviera desfasada 140 respecto a la otra, claro, para completar los 360 grados, sí, necesariamente tenemos. Este, Acá, fíjense, ahora lo vamos a dibujar con diferentes colores. Dijimos, desde la bobina A, ¿sí? Esta es la bobina B, el origen de la bobina y este es el final de la bobina. Y acá tendríamos la bobina C. ¿Mm? Acá estaría el origen y ahí está el final de la bobina. ¿Sí? Eh, Acá también, entre esta y esta hay 120 grados, entre la B y la C. Y también hay 120 grados entre la C y la A. ¿Eh? Así se los ubica. Entonces, vamos a tener un desfasaje de 120 grados eléctricos, como les decía, entre las tensiones que se originan en esas bobinas. ¿Mm? Si representamos las tensiones con fasores, generalmente tomamos la tensión en una de las bobinas, la tomamos como referencia y la dibujamos horizontal, y a las otras tensiones las dibujamos a 120 grados, ¿sí? Esta sería la tensión en la segunda bobina, que juega como fasor, ¿no es cierto? Esto, esta es la magnitud del fasor, lo hacemos corresponder al valor eficaz de la tensión generada, y esta sería este, el desfasaje nosotros con la tercera bobina. ¿Eh? Y acá tenemos 120 grados también entre cada uno de estos fasores. ¿Sí? El mismo de siempre. Ahí, a ver si les repito. Ángeles.
Sí, sí. Más de lo que quiero. Ah, no, chufa. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un generador, lo que sería un generador trifásico, ¿sí? Ahí, estas serían las bobinas del generador, ¿sí? Y ahí estarían, si las conectamos así, de tal manera que estos extremos los conectemos juntos, tendríamos lo que se llama una conexión estrella, ¿sí? Acá tenemos la bornera de ese generador, ¿cierto? Donde habitualmente tenemos accesibles los extremos estos de las bobinas y el punto común que están conectadas las bobinas. Esto, como les decía, es conexión estrecha, se están conectadas así de esa manera. ¿Eh? Cuando las conectamos así, vamos a tener la conexión triángulo. Acá en la conexión triángulo no tenemos, se puede crear un neutro artificial, pero no tenemos un neutro accesible directamente, ¿sí? En la conexión triángulo. Esa es una de las ventajas de la conexión estrecha, porque sí tenemos neutro accesible en la conexión triangular. Eh, Pocas veces se usa generalmente la conexión estrecha. ¿Mm? El, de la salida o sea, del generador va un transformador, ¿no es cierto? Y el de la salida de ese transformador en la línea de transmisión eh, se suele usar la conexión triángulo, en este caso, estrella a triángulo. Y después, cuando viene la redistribución al transformador de caso, por ejemplo, de cada logra, sí, esa es estrella, porque ahí vos tenés neutro accesible, ¿sí? Entonces, porque ahora vamos a ver la diferencia de tensiones. Acá del neutro sale también un cable, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ver las tensiones, lo que son tensiones de línea y tensiones de fase. Tensión de línea es la tensión que yo tengo entre cada una de estas líneas, digamos, ¿sí? Y tensión de fase es la que hay entre una fase y el neutro. Y en la conexión estrella, la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en la deducción. Entonces, por ejemplo, por eso en la distribución se usa el tipo de conexión estrella, entonces tenés las dos tensiones. 380, por ejemplo, de tensión de línea, entre línea y línea, y 220 volts entre una línea y el neutro. ¿Sí? Y dependiendo de lo que vos quieras alimentar, instalación grande, baja un trifásica o baja monofásica.
tener 380 o 220 volts, ¿sí? En cambio, con la triángulo tiene el inconveniente que no hay un neutro fácilmente accesible, ¿eh? Bueno, por eso la conexión estrella esta es una de las más utilizadas, algo para transporte, que se usa conexión triángulo, fundamentalmente, ¿eh? ¿Cuál es la que se usaba para arranque el motor, profe? Para arranque de motores grandes se usa estrella triángulo. O sea, primero se arranca en estrella, ahora después lo vamos a ver por qué, Ah, perdón, no, no sé. y después se lo pasa a triángulo, ¿sí? Este, Se pasa automáticamente, estuvimos comentando, ¿no es cierto?, con contactores generalmente. Bueno, hoy en día también se usan arrancadores electrónicos, pero el esquema más común y más barato es hacerlo con contactores que te pasan automáticamente de estrella a triángulo al cabo de un cierto tiempo. Eh, bueno, entonces, en este tipo de conexión, digamos, se ubican los bobinados, por ejemplo, como acá, ¿no es cierto?, a 120 grados entre sí, los bobinados del generador. Entonces se van a generar tres tensiones que van a estar desfasadas 120 grados eléctricos, dijimos, entre sí, ¿eh? Tomamos una de esas tensiones como referencia, por ejemplo, la de este bobinado sería el AN, si la tensión que se genera en ese bobinado la tomamos como referencia y a ese le pondríamos ángulo cero. La ecuación que me da el valor de la FEM instantánea que se genera en esa bobina sería ese, ¿no es cierto? El FEM máximo por seno de omega t. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Creo que la habíamos visto, también se vio en física 2 de dónde salía, ¿no es cierto? De cuando hacíamos girar la tira en el seno de un campo magnético, ¿sí? ¿Se acuerdan que por Faraday eh, la espema inducida es n por la variación de flujo en el tiempo? ¿Sí? Y en particular acá el flujo magnético es V por área, o sea, campo magnético por área por el coseno del ángulo comprendido entre el campo magnético y el vector área de la estira o del bobinado, si es que tengo un bobinado. El ángulo va cambiando con el tiempo porque esa estira está girando, entonces esto se suele escribir como B por A por seno omega t. A ver, sí, la vamos a poner vamos a poner por coseno, perdón. Bueno, coseno puede ser un producto del tipo escalar. Y bueno, y de acá se reemplazaba el flujo, se reemplaza por esa expresión, se hace la derivada y me quedaba la expresión de la FEM. No sé si se acuerdan de física 2 que queda N por B por A por omega por el seno de omega t. ¿Sí? Este omega aparece porque derivamos el coseno y queda seno. Y derivamos omega t y queda omega. Y como todo esto es constante, este valor lo llamamos E máximo. Y entonces me queda esa expresión que teníamos. ¿Sí? La FEM inducida en una bobina respondería a ese valor. E máximo por seno de omega t. Donde omega, bueno, es la velocidad angular de giro de la bobina, ¿sí? Y después, ahí nosotros estamos suponiendo que estamos tomando la FEM en la bobina EAN como referencia, ¿sí? Y depende de cómo estén ubicadas, de cómo esté girando la máquina. Acá, por ejemplo, después vendría, si esto está girando así, después de la tensión generada en esta bobina, va a pasar la tensión generada en esta bobina, que es la BN. Entonces, esa tensión la dibujamos a 120 grados. Así. Entonces sería EBM, a 120 grados de la anterior. En retraso, ¿sí?
Y después, por último, pasaría la SN, el bobinado SN, y tendríamos la tensión generada en esa bobina a 120 grados del anterior. ¿Sí? Todas están 120 grados entre sí. Así. ¿Qué es el dibujo este que tenemos ahí? Ajá. Y entonces, las ecuaciones de la FEM instantánea en cada una de las bobinas me quedarían como están acá. O sea, si tomamos como referencia la FEM que se genera en la bobina EAN, la FEM en la EBN va a estar desfasada a 120 grados en atraso. Y la que se genera en SN va a estar desfasada a 240 grados. O adelantada a 120, porque es lo mismo. O sea, entre esta y esta, yo puedo decir que hay un desfasaje de menos 240 grados o un desfasaje de más 120, el mismo ángulo. ¿Eh? El mismo ángulo de desfasaje. Entonces se puede escribir menos 240 o más 120. ¿Cómo está ahí? ¿Estamos? Y esto, bueno, sonían los valores de máximo, de máximo, de máximo. ¿Sí? Eh, bueno, esos serían los valores instantáneos. Eh, y si lo escribimos en función de eh, del diagrama fasorial y los valores eficaces, yo lo podría escribir así, por ejemplo. La tensión EAN es el valor eficaz de la tensión que se genera en esa bobina con ángulo 0 grados. ¿Eh? Entonces está escrito como fasor, sería esa tensión. La EBN sería su valor eficaz en cuanto se genere, ¿no es cierto? Generador generalmente se generan 13,2, por ejemplo, bueno, depende de la tensión que esté manejando. Y está desfasada menos 120 grados respecto de esta de acá, que es la referencia. Y la SN, que es su valor eficaz, y desfasada o menos 240 o más 120, es lo mismo. ¿Sí? Esas fórmulas se corresponderían con ese diagrama fasorial que está ahí. ¿Sí? Bueno, estas tensiones que están dibujadas acá son las tensiones de fase. ¿Por qué? Porque serían las tensiones que hay entre una fase y el neutro. Por ejemplo, dijimos EAN, sería la tensión que hay. Lo saco de acá y estos tres están conectados a un punto en común y habitualmente ese punto está a su vez conectado a tierra y de acá se saca el neutro. ¿Sí? Esto es una tensión de fase, porque es la tensión que hay entre una línea y el neutro. ¿Sí? Así que estas serían las tensiones de fase. EAN, la tensión de una fase, BBN es la tensión de la otra fase y CN es la tensión de la otra fase. Este, Nosotros le solemos llamar RST a las fases en vez de ABC, a pesar de que ¿cómo es? El vocabulario electrotécnico recomienda usar ABC, La N, porque porque respecto al exacto, sí. Pero nosotros por costumbre a las fases las solemos llamar RST en vez de ABC, ¿eh? Pero es lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, acá vamos a ver la relación que hay entre tensiones y corrientes de fase y de línea, ¿sí? En principio las corrientes, si tenemos un generador conectado en estrella, ¿cómo es la corriente de línea respecto de la de fase, que sería la que circula por una fase del generador? Y es la misma, porque la corriente que circula por la fase del generador es la que va por la línea, va hasta la carga y después retorna por el neutro, si es que hay corriente de retorno, ¿sí? Eso ocurre en todas las fases del generador. En esta otra fase, por ejemplo, en la B, la corriente va por la fase del generador, va por la línea, va por la carga y retorna por el neutro. La que se genera en la C va por la fase, va por la línea,
va por la carga y retorna por el neutro. ¿Sí? Este, De línea son las que pasamos por la bobina y las partes que pasamos por la que pasa por la bobina sería la de fase. Sí, que acá, sí, acá en este libro es que este está sacado el Boylestat, lo representa así con la letra Fi, sería la de fase del generador, ¿sí? Y L sería la de línea, la de línea es la que va por la línea, ¿sí? Por la línea de transmisión, ¿sí? la tensión era lo mismo, ¿no? Que pasa por No, la tensión, fíjate que la tensión de línea sería la tensión que yo tengo entre dos líneas, ¿sí? Y la tensión de fase, claro, sería con respecto al neutro. Esta es la que se relaciona en la conexión estrella. Ahora vamos a ver la deducción, pero la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión de fase, ¿sí? Y se cumple, por ejemplo, cuando vos tenés tensión de fase 220 volts. Si lo multiplico por raíz de 3 me da los 380 volts que tengo entre línea y línea en un sistema trifásico. ¿Sí? Entre una fase y el neutro tenemos 220 volts, pero entre línea y línea tenemos 380 volts, que resulta de multiplicar justamente 220 por raíz de 3. Bueno, ahora vamos a la deducción de dónde sale eso, ¿sí? Eh, el voltaje de línea, como decíamos acá, lo vamos a poner, este es el voltaje par. Ahora, el voltaje de línea, por ejemplo, este sería el voltaje que hay entre la línea A y B. ¿Sí? Porque ahí tenemos el extremo A, acá tenemos el extremo B. ¿Sí? Que si nos vamos al diagrama fasorial, eh, como son en realidad el voltaje que tengo en la salida del generador, bueno, lo llamamos EA en vez de B. La B se lo suele usar para cuando medimos la tensión sobre la carga y la E cuando es de la generación, digamos, de la tensión de generación, ¿sí? Es lo que recomiendo también el vocabulario electrotécnico, ¿sí? Eh, bueno, esta EAN es la tensión de voltaje de una fase, ¿no es cierto? Y esta EBN era la tensión de la otra fase, la fase B. La tensión de línea que dibujamos recién entre A y B sería esta que está acá, desde el borne B al borne A. Ese es el voltaje de línea a línea en el diagrama fasorial. ¿Eh? Que resultaría de sumar, fíjense si nos vamos a acá, sería el resultado de sumar el voltaje AN que yo tengo acá, EAN, más el voltaje ENB, no el BN, ¿sí? Sino el NB. Yo vengo así, sumo primero este voltaje y le sumo este otro voltaje. Y voy a tener la diferencia potencial o voltaje que tengo entre A y B. ¿Sí? Entonces, el voltaje EAB es el EAN más el ENB. ¿Está? Que sale de acá. Sale sumo el AN más el NB, como decía. ¿Sí? Y tengo el voltaje EAB. Ahora, en el diagrama fasorial, el voltaje NB es el opuesto al BN, o sea, es el BN pero con signo negativo. ¿Sí? O sea, sería este voltaje pero con signo negativo, sería el opuesto a este. Lo vamos a trazar ahí. Y este sería menos EBN, que sería igual a ENB. ¿Eh?
Y bueno, ahora vamos a sumar factorialmente, vamos a sumar estos dos. La suma de esos dos me tendría que dar el voltaje de línea este. ¿Mm? Si yo lo sumo esto, sumo así, factorialmente, pues, y así, me va a dar este voltaje acá, que tiene que ser igual al E a B. ¿Eh? Magnitud, este y este, son lo mismo. Que resulta entonces de sumar el E a B, o sea, el E a N, menos el BN, ¿no? Porque era más el NB, ¿no es cierto? Pero el NB a su vez es el menos BN, que haría así. Y bueno, geométricamente hacemos esa operación, como está ahí, ¿sí? Acá dibujamos el voltaje NB, que es el menos BN, digamos, y yo puedo ver que el voltaje total, el voltaje resultante es todo esto que tenemos acá. Ese sería el voltaje de línea. Lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividir por la mitad acá. Cada una de esas partes lo llamo X, ¿sí? Y X, si me fijo en la geometría del mismo diagrama, sería E a n por coseno de este ángulo que me quedó acá, ¿sí? Y ese ángulo que me quedó ahí es, en principio, habíamos dicho que entre AN y CN hay 120 grados, ¿sí? Si yo trazo el negativo de este, me corta ese ángulo por la mitad y voy a tener dos ángulos de 60 grados. Acá yo tengo 60 grados de este lado y 60 grados de este lado, ¿sí? Pues son vectores que están a 120 grados entre sí, son igual magnitud, entonces me lo corta justo por la mitad al de 120 grados. Y cuando yo sumo este con este, el resultante también va a ser bisectriz de ese ángulo de 60 grados. O sea, va a pasar por la mitad de ese ángulo de 60 grados. En conclusión, acá tengo un ángulo de 30 grados. Ese ángulo de ahí es 30 grados. Y por lo tanto, este segmento X que tengo acá es EAN por coseno de 30. Como está acá. EAN por coseno de 30. Bien. Coseno de 30 es 0,866, que es igual a raíz de 3 sobre 2 también. ¿Sí? Ahora, eso era X. El voltaje total de línea es dos veces X. Entonces, multiplicamos por dos de eso. Me queda raíz de 3 nada más. Y ahí me queda la relación fundamental. El voltaje de línea es raíz de 3 por el voltaje de fase. Ahora, fíjense una cuestión que es importante porque después, llegado el momento de hacer los cálculos con tensiones trifásicas, me va a importar el módulo, pero me va a importar el ángulo también, de tensiones de línea y tensiones de fase. ¿Sí? Siempre tomamos una como referencia. Por ejemplo, si tomamos la tensión de fase AN como referencia, a esa le vamos a poner ángulo cero. Y la tensión de línea, la AB, ¿a cuánto me quedó? Me quedó a 30 grados de ese. ¿Sí? Entonces la tensión de línea es el valor eficaz de esa tensión de línea, que sería raíz de 3 por la tensión de fase, con ángulo 30 grados. Raíz de 3 por la tensión de línea con ángulo 30 grados. Por la tensión de fase, perdón, con ángulo 30 grados. Esa sería la tensión de línea. ¿Eh? Que sería lo mismo de dibujarlo acá, así, la tensión que hay entre A y B. Ahora, las otras tensiones de línea, a su vez, tienen que estar a 120 grados respecto de esta que está acá. O sea, la tensión, esa es la AB. La CA, que
es esta que tenemos acá. Tiene que estar a 120 grados de esta de acá. ¿Sí? Entonces, si esta está eh, a 30 grados, si le sumo 120 grados a esa, me va a quedar un ángulo de 150 grados. O sea, la tensión de línea CA está a 150 grados. Y la última, que sería la BC, le sumo 240 grados a estos 30 y me va a quedar 270 grados. ¿Sí? Así quedarían eh, si yo quisiera dibujar, las tensiones de línea irían por acá. Y la otra, justo acá. Así. ¿Eh? O sea que hay 30 grados, acá tendría que haber 150 grados y la última está a 270 grados. ¿Eh? Que son los mismos que, bueno, si la dibujamos así y si la dibujamos así. ¿Eh? Profe, ¿por qué queda el número abajo la ABC o C? Porque, ¿Por qué se aplica el punto C, no el punto C? porque si vos querés la tensión AB, la AB, el sentido en el que tenés que dibujar el factor es justamente porque este sería el punto a mayor potencial. Entonces se dibuja en ese sentido el fasor. ¿Sí? Lo mismo, esta sería la CA, si es tensión de línea, ¿no es cierto? Entonces va apunta a el extremo C. ¿Sí? Y si es la BC, recuerden que está la tensión BN, entonces tienen que apuntar al extremo B. Bueno, entonces en general, eh, la magnitud de un generador del voltaje de línea de un generador conectado en estrella es 3 veces el voltaje de fase. ¿Eh? Profe, una pregunta. Sí, Automáticamente, ¿qué sucede si la cuadrada de tres, tensión y ahí ponemos 0, en vez de 30 grados, y en vez de 150 grados, ponemos 90 o se puede poner, pero en ese caso, cuando vos haces el diagrama facial, si tenés que dibujar de tensiones de fase y tensiones de línea, vos podés tomar, si querés, la EAB como referencia, pero esta tensión de fase la tenés que dibujar entonces a menos 30 grados. Sí, hay que tener que hacer un diagrama con las tensiones de fase y las tensiones de línea en el mismo, ¿sí? No necesariamente por ahí hay que dibujar ambas simultáneamente, pero si tenemos que hacer el diagrama de tensiones de fase y tensiones de líneas juntos, esta sería EAN, estaría desfasada 30 grados, ¿sí? El factor que vos tomás como referencia es convencional, digamos, que vos le adjudicás ángulo 0 a 1 es convencional, puede tomar el que quiera. Habitualmente se toma EAN. si la línea o Claro, exactamente. Puedes tomar una tensión de línea como referencia, si querés. ¿Vale? Siempre lo único que tienes que respetar es el desfasaje, el ángulo de desfasaje que tenés, ¿sí? Que entre la de línea y la de fase tienen que tener esos 30 grados. Bueno, las fases se presentan en una cierta secuencia, ABC o RST, por ejemplo, en el caso de la nomenclatura que nosotros usamos, es una de las formas en que las que se puede presentar la secuencia de fases. ¿Cómo se determina la secuencia de fases? Bueno, básicamente una forma convencional es, yo considero un punto fijo si las tensiones, generalmente los voltajes, ¿no es cierto? Los fasores esos son vectores que están girando
en sentido antihorario. Entonces yo coloco un punto en cualquier lado, lo puedo colocar ahí, lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá. Y de acuerdo a cómo van pasando las fases girando en sentido antihorario, va a ser cómo se presenta la secuencia de fases de acuerdo al diagrama fasorial. El diagrama fasorial me va a indicar cómo se presenta la secuencia de fases. ¿Sí? Por ejemplo, acá la secuencia de fases es A, B, C, que es la misma secuencia que, si yo pongo el punto acá, C, A, B, porque si yo escribo C, A, B, después vuelvo a pasar C, A, B, y fíjense que en algún momento tengo A, B, C. ¿Eh? O sea, esto continuamente está girando, así que continuamente se va presentando esta secuencia C, A, B. C, A, B es la misma que A, B, C. Lo mismo que si coloco el punto acá, cómo se presenta la secuencia de fase ahí, va a ser B, C, A, B, C, A. Después vuelve a pasar B, C, A. ¿Sí? O sea, es la misma que la A, B, C, por ejemplo. ¿Sí? En cualquier lado que yo coloque el punto, me va a dar esa secuencia de fase. Eh, ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si las fases están puestas así, en vez de A, B, C, como habíamos visto? Las fases se presentan así, A, C, B, como están acá. Yo coloco el punto acá y a medida que estos fasores van girando, la secuencia va a ser A, justamente C, B, A, C, D, y nunca voy a tener la A, B, C. Sí, esa es otra secuencia de fases. Esto es muy importante cómo se presenta la secuencia de las fases. En nuestro caso, como decíamos, solemos usar RST como secuencia de fase, ¿no es cierto? Más que en la generación, influye mucho en la carga, porque, por ejemplo, de acuerdo a cómo se presenta la secuencia de fases, vos vas a tener la rotación de los motores. ¿Sí? Vos invertís una. A eso es lo que se refiere a la inversión de marcha. Sí, para invertir la marcha de un motor asincrónico, ¿qué es lo que hacemos? Invertimos la secuencia de fase en los bobinones, ¿sí? Así que el motor te gire para un lado, te gire para el otro, depende de cómo se presente la secuencia de fase. ¿Eh? Este, Y acá se ¿Cómo? con la secuencia de fase. Dos, no, esas dos que dijimos, ¿sí? ABC o ACB, serían las dos, o RST y RTS, sería la otra, con nuestra nomenclatura, digamos, ¿sí? Y eso viene acá de Sí, el tema es cuando vos tenés una instalación, eso tenés que determinarlo. Hay aparatitos que te permiten determinar en qué secuencia sí se presentan porque vas a tener los tres cables y no sabes Claro, por eso. porque esto de llamarle RST a uno a otro es Perfecto. claro. Este, y bueno, justamente si yo quiero que el motor gire para un lado, es una cosa que tengo que determinar antes de conectarlo, digamos, cómo se presenta la secuencia de fases. Bueno, entonces, acá está lo que eh, comentábamos hoy, ¿no es cierto? Se puede tomar los voltajes de línea también como referencia, no solamente los voltajes de fase, por ejemplo, se puede tomar los voltajes de línea A, B con ángulo cero, y bueno, los otros van a estar a 120 grados en atrás o en adelante. ¿Eh? O se pueden tomar los voltajes de fase. Son diagramas diferentes, ¿sí? Uno se toma el voltaje de línea como referencia, otro que se toma el voltaje de fase como referencia. Y bueno, y esto de la secuencia de fases tiene que ser especificado, ¿no es cierto? Para poder saber el ángulo que le corresponde, que le va a corresponder, digamos, a los voltajes, ya sea de línea o de fase. Debe saber la secuencia de fase. Bueno, con esto ahí vamos a hacer un problemita.
Generalmente lo que nosotros tenemos es, por un lado, lo que es la generación. Este sería el lado del generador o el secundario de un transformador, ¿sí? O sea, acá yo puedo tener a lo mejor un transformador como el de la calle. Este es el secundario del transformador y acá tengo lo que puede ser mi instalación industrial o mi edificio, lo que fuera, que es una carga, ¿sí? Lo presentamos como una carga trifásica. Claro, puede ser un solo motor o un solo horno grande, lo que fuera, esto es una carga cualquiera. ¿Mm? Como le dije, o también puede ser toda una instalación industrial o todo un edificio. En principio, en primera instancia vamos a trabajar con cargas equilibradas. ¿Qué quiere decir cargas equilibradas? Que cada una de estas impedancias de la carga es igual a la otra, ¿sí? Eh, Eso todo tiene sopas. exactamente, ¿sí? Este, tiene el mismo valor con el mismo ángulo de fase, ¿sí? En la mayoría de los casos, y eso lo vamos a ver después en la próxima clase, las cargas son desequilibradas, no necesariamente Z1 es igual a Z2 es igual a Z3. ¿Eh? Siempre igual hay que tratar en lo posible de equilibrar las cargas, porque si las cargas están equilibradas, imaginemos que, eh, una cuestión de simplicidad, imaginemos que estas impedancias son todas resistencias. Nosotros tenemos las tensiones eh, generadas acá por este generador, suponiendo que despreciamos la caída que podemos tener en la línea, después la vamos a considerar, van a ser las que yo tengo aplicadas sobre las impedancias. Si son resistencias puras, la corriente va a estar en fase con la tensión. Y si yo tenía acá tres tensiones desfasadas 120 grados entre sí y la carga es equilibrada, lo que voy a tener en cada una de estas fases son tres corrientes desfasadas 120 grados entre sí. ¿Qué pasa si yo sumo esas tres corrientes? Le vamos a llamar AN a esta BN y esta CN. ¿Qué pasa si sumo esas tres corrientes desfasadas 120 grados entre sí? ¿Cuánto va a dar? Sumo, coloco este vector, este fasor, mejor dicho, no vector, este otro así y este otro así. La corriente resultante es cero. Si las cargas están perfectamente equilibradas, la suma de las tres corrientes, que sería la que debería circular por el neutro, es cero. O sea, yo no tendría corriente por el neutro con una carga perfectamente equilibrada. ¿Mm? Pero a medida que se va desequilibrando la carga, la corriente por el neutro va siendo cada vez mayor. Ya uno va a tener su propia cocina. Claro, exactamente, sí, las cargas. ¿Qué es lo que es? Las instalaciones industriales, lo que suele ocurrir, nosotros pues tenemos, ¿para qué uno baja trifásica? Para las máquinas trifásicas así son perfectamente equilibradas, porque le vamos a conectar un motor trifásico que tiene tres bobinadas iguales, ¿no es cierto? Le vamos a conectar un horno trifásico, también es una carga equilibrada. Pero generalmente conectamos cargas monofásicas también. O sea, tomamos una parte de una línea y el neutro y conectamos iluminación, por ejemplo. Otra parte conectamos que es equipo de computación o lo que fuera. Y ahí ya se empieza a desequilibrar. Bueno, van a ser iguales, ¿eh? ¿Qué se hace con esa corriente? Y siempre tenés que tratar que sea la menor posible, ¿sí? Y por eso se trata de equilibrar las cargas, ¿sí? No colocar toda la carga en una sola línea, digamos, si, la carga monofásica en una sola línea, sino tratar de equilibrarla lo más posible. Profe, tu profesor había dicho la semana pasada que cuando un motor no trabajaba al, al 100% generaba una mayor variación en el coseno del phi. ¿Por qué eso? El motor supongo debe tener una bobina, el motor que le estaba hablando. ¿A Sí, qué se puede deber eso? cuando no te está consumiendo toda la potencia activa, generalmente te consume igual la potencia reactiva para crear los campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Entonces eso empeora el coseno phi porque vas a tener la potencia reactiva, va a ser prácticamente la misma. Y vamos a suponer que esta sea la potencia activa máxima del motor, que es la que viene en la placa del motor, ¿sí? Si te está consumiendo la máxima, bueno, pues va a tener un determinado ángulo de desfasaje. Ahora, si tu potencia activa es menor que la máxima, vamos a exagerarlo así,
el ángulo phi aumenta, ¿sí? Y ahora, bueno, este, entonces, si las cargas fueran perfectamente equilibradas, vamos a tener tres corrientes iguales en magnitud, desfasadas 120 grados entre sí, y la suma de las tres corrientes es cero, de tal manera que idealmente no tendríamos corriente por el neutro, inclusive yo podría sacar el neutro, desconectar el neutro en ese caso, ¿eh? Y no habría inconveniente. Eso es con carga perfectamente equilibrada, ¿eh? Pues si hay desequilibrio, va a haber circulación por el neutro. Y si y después lo vamos a ver en detalle, pero si por algún motivo con carga desequilibrada se me llega a cortar el neutro, hay diferencia de tensiones y de corriente en la fase, porque ese desequilibrio en definitiva se tiene que compensar entre las cargas, y aparecen diferencias de tensión y de corriente. Entonces, en algunas fases puedo tener sobretensión, en otras puede tener baja tensión. Eso ocurre cuando tengo carga desequilibrada y el neutro por alguna razón se corta. Sí, que pase, qué sé, por algún accidente o lo que fuera, o bueno, generalmente no se pone llave en el neutro con cargas desequilibradas, para que no se corte justamente el neutro por algún motivo, porque en ese caso aparecen sobretensiones y subtensiones en las fases. ¿Eh? Hay una diferencia de carga o siempre la misma. Y lo que generalmente se trata de hacer es equilibrar, ¿sí? Pues justamente por estos temas, de que la corriente, pues si no tiene que sobredimensionar, si son cargas muy desequilibradas, cada vez la corriente del neutro va a ser mayor y va a tener que sobredimensionar, dimensionarlo con mayor sección, digamos, al neutro, ¿sí? Para prever justamente la corriente que va a circular por ahí. Por eso, lo que se busca hacer, la mayoría de los casos es tratar de equilibrar lo más posible las cargas. ¿Mm? Bueno, eh, fíjense en este ejemplo. A ver, vamos a tratar de resolverlo juntos. Dice, la secuencia de fase del generador conectado en estrella es ABC. ¿Sí? ABC, leanlo como, en otro caso, RST, ¿no es cierto? Pero usando la nomenclatura del vocabulario electrotécnico, vamos, sigue la secuencia ABC. Determine la magnitud de los voltajes de línea. ¿Sí? En principio, eh, vamos a despreciar, después más adelante lo vamos a considerar, lo que puede ser las impedancias de la línea. La impedancia de la línea esta suele ser muy baja en general, pero depende de la longitud de estos conductores, ¿no es cierto? Qué tan lejos esté el generador o el transformador de la carga. Acá yo puedo llegar a tener una impedancia en la línea. Generalmente lo puedo considerar como un RL a la línea. O sea, la línea va a tener una resistencia debido al cobre, ¿no es cierto? La resistencia del cobre de la línea. Y generalmente, por las proximidades con los otros conductores, se lo suele considerar como suele aparecer una inductancia también. Pero fundamentalmente una resistencia, ¿sí? Pero por ahora vamos a despreciar todo lo que sea la impedancia de la línea. Bueno, me pide que determine la magnitud de los voltajes de la línea. La magnitud nada más me pide. Acá el dato que me está dando es la magnitud de qué, esos 120 volts. Cefa. El de línea, ¿cómo va a ser? La magnitud nada más. Exactamente. 33 por 120. Bueno, Este, mm, ahí me pide la magnitud nada más. En otros casos, si pide el ángulo, bueno, tendríamos que determinar el ángulo. Por ejemplo, si fuera la tensión de línea EAB, sería raíz de 3 por 120, ¿cuánto es?
eh, 100, 207, 207 volt. ¿Y qué ángulo le pondríamos a esto? No, 30 grados, exactamente. Sí, este tenemos que poner, porque este es la referencia, el voltaje de fase. ¿Sí? Y recién vimos que el voltaje de línea, en línea AB, me queda a 30 grados. ¿Eh? Bueno, acá fíjense que el voltaje BN no tiene el ángulo. Ahora me dice que la secuencia es ABC. ¿Qué ángulo será que le tenemos que colocar ahí? No, menos, menos 120. ¿Por qué? Estamos tomando como referencia el voltaje de fase AN, así, es EAN, el que tiene 0 grados. Si la secuencia de fase es ABC, el que sigue estaría por acá, sería EBN, ¿sí? Y el otro, el que sigue Eso después. siempre lo vamos a equilibrar. Sí, porque esto se supone que los fasores, ¿se acuerdan que son líneas giratorias que siempre están girando en sentido antihorario? Y como vimos recién, ¿cómo se determina la secuencia de fases? Bueno, yo coloco un punto en cualquier lado, por acá, por ejemplo, y veo en qué secuencia pasa. Primero pasa AN, después pasa BN. Acá obviamente acá tomamos la letra, eh, primeras letras. Lo mismo hacemos cuando tenemos voltaje de línea. Si vamos a tomar las líneas como referencia, para establecer la secuencia ABC o ACB, siempre nos fijamos en la primera letra, ¿sí? Para establecer la secuencia. El voltaje de línea, obviamente, nos fijamos en la primera letra, porque la segunda es la N nada más. Si la profe que cambia la secuencia, ¿no? Eh, ¿Cómo? Si la práctica la secuencia. Es lo que les comentaba hoy, fundamentalmente en las máquinas rotativas, en los motores, porque te hace que el motor gire para un lado o gire para otro, la secuencia de fase. ¿Sí? Bueno, entonces acá tendría que ir menos 120. Y por lo tanto acá, o menos 240 o más 120. ¿Sí? Este sería el SN, que sería este voltaje. ¿Eh? Bueno, después acá iría BC 207, 150 y CA 207, 270. Ahí está. Bueno, después pide las corrientes de línea. ¿Cómo será que podemos calcular las corrientes de línea en base a los datos que tenemos acá? Fíjense en los datos. Tenemos la tensión de fase del generador. Acá tenemos la impedancia de la carga. Esta es una carga equilibrada porque tenemos los mismos valores de resistencia e inductancia en cada una de las fases de la carga. ¿Cómo podemos calcular la corriente de línea? Exacto. Sí, por la idea una. Porque despreciándola, si no tomamos en cuenta la caída de tensión que hay en la línea, estos 120 volts que tengo acá, va a ser la tensión que voy a tener acá, ¿no es cierto? Sobre la carga también. Entonces, IAN va a ser igual a EAN sobre Z. En este caso todas las Z son iguales, si no, ahí tendríamos que diferenciar. Este sería ZAN, ¿sí? Ahí me va a dar distintos valores de corriente de línea, pero ahí como la impedancia es la misma para todos, vamos a calcular la corriente en módulo y ángulo. ¿Mm? ¿Cuánto daría IAN, por ejemplo? Tres más J4, vendría a ser, porque sí, es una,
o si no, sería 24 con menos 53 grados. Y lo mismo tenemos que hacer en los otros casos, ¿sí? Por ejemplo, acá sobre esta fase va a circular BN, IBN. Entonces, IBN va a ser igual a EBN sobre Z. Exactamente. Ahí, como son cargas equilibradas, el módulo va a ser lo mismo. Y el ángulo tendría que estar desfasado 120 grados respecto al anterior. ¿Cuánto te quedó? Menos. O menos 173. Ujú. Y el otro es ICN, ECN, pido Z. Ah, exacto. Estos son amper, 37 grados, ¿sí? Ahí tenemos, este es BN, este es CN, y este es AN, los 24 amperes, y bueno, este era el primer ángulo y todos los otros también lo podemos obtener sumando 120 grados si es carga equilibrada. Las corrientes de línea van a ser iguales, esta sería la corriente en la línea, esta de acá hasta acá, de la corriente de la línea, ¿eh? Va a ser igual a la corriente de la fase. Bueno, y por último acá dice, compruebe que como la carga está balanceada, la corriente del neutro tiene que dar cero. Exactamente, la suma de las tres, suma así fasorial, ¿no es cierto? De la fase, vamos a hacer, la suma fasorial con módulo y ángulo, ¿eh? Este, así como números complejos. Eh, Como tienen el mismo módulo, están desfasadas a 120 grados, obviamente la suma tiene que dar cero al momento de hacer. ¿No? Ahí después está hecho y efectivamente. ¿No? Pueden usar el. Sí, el decimal, sí. No hay problema respecto a eso. Bueno, y por último, vamos a ver qué pasa cuando la carga está conectada en triángulo. ¿Eh? Raramente del lado de la generación, de una generación que alimenta directamente una carga, la generación está conectada en triángulo. Lo que habitualmente puede ocurrir es que la carga esté conectada en triángulos, ¿sí? Eh, Generalmente los motores conectados en triángulo es cuando mayor potencia entregan, digamos. Se los conecta en estrella en el momento de arranque para arrancarlo a tensión reducida y después se lo pasa a triángulo. ¿Qué pasa con la conexión triángulo? ¿Cómo son los voltajes de línea y de fase? Ahora son iguales, porque acá nos fijamos del lado de la carga, que es la que está conectada en triángulo. Esta sería cada una de las fases, ¿no es cierto? Y cada una de las fases, fíjense que está conectada en realidad a la línea, directamente al extremo de línea. O sea, el voltaje que yo tengo de fase ahí en la carga es lo mismo que el voltaje que hay entre línea y línea. ¿Sí? Este, Acá también. ¿Sí? El voltaje, este sería el voltaje de fase sobre esa fase. Es el mismo voltaje que yo tengo entre esta línea y esta línea de acá. Este sería el AB. ¿Mm? Esa carga sería un motor. Por ejemplo, sí. Sí, un motor, un horno. Claro, lo que cambia es la relación de corriente, porque la corriente no va a ser la misma. La corriente que viene por la línea
cuando llega a este punto, fíjense que no es la misma, sino que se divide. Acá por convención se suele dibujar las corrientes en la carga conectada en triángulo, así con esta secuencia, ¿sí? Eh, Secuencia horaria, podríamos decir. Es por convención, después los cálculos determinan si entonces efectivamente sí o no. Eh, pero básicamente la corriente que viene por la línea, llegado a este punto, bueno, ahí se divide, ¿cierto? Ahí tenemos un nodo, por lo tanto no va a ser la misma, la que viene por la línea que la que va a circular por cada una de las fases. Bueno, acá se puede demostrar, se hace lo mismo que hicimos para el caso de las tensiones, digamos, acá yo tengo una corriente que viene por la línea que es IA, y cuando llega a este nodo, como dijimos, se divide en dos, ¿sí? Aplicando la ley de los nodos, justamente esa corriente va a ser igual a IAB menos ICA. IAB que sale, ICA que entra. Eh, y yendo al diagrama fasorial, bueno, acá yo tenía, por ejemplo, yo quería calcular IA, ¿sí? Va a ser la suma, sería la resta de IAB, la IAB, que es esta de acá, que podríamos tomar como referencia, ahí salió medio inclinado el dibujo, y a eso le resto ICA. Si esta era ICA, tomo su inversa, y hago la misma operación que hicimos con las tensiones. ¿Sí? Se puede hacer el diagrama, ver cómo quedan los ángulos y demás, pero resulta el mismo cálculo que habíamos visto para las tensiones. Acá la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase. Y la corriente de línea me queda desfasada 30 grados en atraso si yo que tomo la corriente esta de fase, la que tomo como referencia, la corriente de línea me queda retrasada 30 grados respecto de la corriente de fase. ¿Mm? Entonces, carga conectada en triángulo, las tensiones de fase y de línea son iguales y la corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase, al revés de la conexión estrella. ¿Eh? Exactamente al revés de la conexión estrella. Bueno, y entonces nos fijamos en este ejercicio y con este dejamos. Acá yo tengo un generador conectado en estrella, de 3 hilos, ¿sí? No uso el neutro acá porque la carga está conectada en triángulo. ¿Eh? Y secuencia de fases ABC. ¿Veis? Bueno, secuencia de fases ABC. Las tensiones que tengo acá, ¿qué tensión son estas que me da como dato? AB, por ejemplo, es tensión de línea, exactamente, ¿sí? Eh, Acá vuelvo a no tener los ángulos, pero sí tengo la secuencia de fase, no tengo los ángulos de la tensión de línea BC y CA, pero tengo la secuencia de fases, ¿sí? Acá, por ejemplo, este θ2, ¿a qué sería igual? Si la secuencia es menos 120 grados, exacto. Y por lo tanto, este es o menos 240 o más 120 grados. Bueno, me pide determine la corriente en cada fase de la carga. Acá también tengo carga equilibrada porque siempre tengo un RL de 6 más J8. Así que tengo una carga equilibrada. ¿Mm? Y la corriente que circula por cada una de las fases de la carga, bueno, determinado como habíamos determinado anteriormente, nosotros yo tengo la tensión de fase es la misma que la tensión de línea. Entonces, por ejemplo, esta corriente de línea, IAB, ¿cómo la calculamos? IAB, que sería la tensión de fase, sobre la impedancia. ¿Sí? Entonces, la impedancia que tenemos ahí. ¿No? Este, y bueno, ahí
si hacemos el cálculo para cada uno de esos casos, acá, como dice, ¿no es cierto?, la tensión de fase es la misma que la de línea, ¿sí? Entonces, en cada una de las fases de la carga, yo voy a tener la FEM de la generación y las corrientes de fase, ante cada una de esas tensiones de fase, digo la impedancia. Si la impedancia fuera distinta, bueno, acá colocamos el valor que corresponde y me va a dar corrientes distintas en módulo y en ángulo inclusive, porque no van a estar desfasadas exactamente 120 grados tampoco si la carga es desequilibrada. En todo un tratamiento aparte la carga desequilibrada, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, ahí tenemos la corriente en la primera fase, ¿sí? Hacemos lo mismo para las otras fases. El módulo siempre me da lo mismo. Y el ángulo, este, tiene que ser, tengo que tener siempre el desfasaje de 120 grados. ¿Eh? Sí. Y como te decía, en la mayoría de los casos, por ejemplo, vos bajás una alimentación trifásica para un edificio. Este, tenés que calcular muy bien la distribución de la iluminación por cada fase para que te quede absolutamente equilibrado. ¿Sí? Carga equilibrada por ahí puede ser una instalación industrial, pero inclusive eso, porque igual tenés iluminación por un lado, y tenés que ser muy cuidadoso en el momento de diseñarlo para que te quede equilibrado, ¿no? En la mayoría de los casos, aunque sea, son mínimamente desequilibrados. Al revés, por ahí son un poco más, es más común, digamos, las cargas desequilibradas que las equilibradas, ¿no? Nada más que tienen otro tratamiento matemático, lo vamos a hablar la próxima clase. Profe, en el caso de que las cargas sean desequilibradas, la carga de triángulo, Sí, en ese caso es una corriente mayor que otra, ajá. y esa corriente se seguiría gastando en otras cargas en el triángulo o volvería a la... Vuelven por la línea, se cierran por las líneas en ese caso. ¿Sí? la vuelven a... Claro, exactamente. A no tener neutro, no tenés un neutro por el que se pueda cerrar ahí. Después justamente vamos a ver cómo se calculan en ese caso las corrientes con cargas entre ambos. Ya es más complejo porque ya tenés que considerar, para calcular la corriente con carga desequilibrada, no es tan simple como acá, sino que ya tenés que considerar el circuito completo. Acá vamos a suponer que tenés eh, el, el generador, ¿sí? Ya tenés que, para calcular la corriente que va a circular por esta malla, por ejemplo, tenés que considerar la malla completa. ¿Sí? Pero se puede hacer perfectamente. Bueno, y por último acá pedía la magnitud nada más de la corriente de línea. La corriente de línea va a ser la corriente de fase por raíz de 3. ¿Eh? Fíjense que acá la corriente que circula por la línea es mucho más grande que la corriente de las fases. ¿Eh? Bueno, como les decía, los generadores raramente se conectan del lado de la generación, raramente se conectan en triángulo. Se puede hacer, pero es desventajoso en la mayoría de los casos. Por protección, generalmente siempre es recomendable tener un neutro accesible y en la conexión triángulo no tenemos un neutro fácilmente accesible. ¿Mm? Entonces, inclusive por cuestiones de seguridad, vieron que los transformadores, por ejemplo, que distribuyen la energía eléctrica, se conecta justamente el secundario suele estar conectado en estrella y el neutro del transformador se conecta a tierra. ¿Eh? Y después, la conexión triángulo, sobre todo si es para un generador o un transformador, en el caso de fallas de aislación, se le provee un circuito cerrado
corto, digamos, en el que se pueden crear grandes corrientes de cortocircuito. Así que por eso tampoco es por ahí muy recomendable, del lado de la generación, conectarlo en triángulo. Pero bueno, del lado del generador, el análisis es básicamente el mismo. Las tensiones de línea serían igual a las tensiones de fase y las corrientes de línea serían raíz de 3 por las corrientes de fase. Bueno, vemos este último ejemplito. Fíjense en este caso, así ya abarcamos todas las conexiones porque vimos estrella-estrella, estrella-triángulo, este, y vamos a ver el caso de triángulo-triángulo. Acá tengo un generador conectado en triángulo, dice, que es, como decíamos, no es por ahí lo más habitual. Y la carga también está conectada en triángulo. Acá lo novedoso, digamos, que la carga es un RC paralelo. Entonces, para calcular la impedancia, bueno, vamos a tener que hacer el paralelo de esas dos, no están en serie el SRC. Eh, bueno, acá también, acá la secuencia de fases ACB, que no es la misma que ABC, ¿eh? Y me pide, bueno, que determine los ángulos en la fase 2 y 3. Acá no me da los ángulos en la fase 2 y 3, ¿sí? Eh, si la secuencia es ACB, ¿qué ángulo iría acá? En el BC, EBC. Es 240, sería menos 240 o más 120 positivo. Porque estamos tomando AB como referencia, ¿sí? La de línea AB como referencia. Entonces este va a ser 120 o menos 240. Y este, por lo tanto, va a ser menos 120. ¿Ok? Bueno, después dice, determine la corriente en cada fase de la carga, teniendo la tensión de línea, ¿sí? Siendo carga equilibrada, teniendo la tensión de línea, no considerando la caída en la línea, la tensión de línea igual a la tensión de fase. Hacemos como hicimos en los casos anteriores, tensión de línea dividida impedancia, y vamos a tener la corriente de fase, ¿sí? Con módulo y ángulo. Y después, bueno, la magnitud de la corriente de línea sería corriente de fase por raíz de 3, lo mismo que en los casos anteriores. ¿Mm? Si la carga es equilibrada en general, eh, la solución es sencilla, ¿sí? Y bueno, ahí están los cálculos, ¿no es cierto? Las corrientes de fase, extensión de fase, que es la misma que la de línea, dividido la impedancia. La impedancia nada más, como está conectada en paralelo, la resistencia y la capacidad, hacemos el producto sobre la suma, ¿no es cierto? Para calcular el paralelo y vamos a tener la impedancia. Y bueno, ahí calculamos las corrientes de fase y la corriente de línea. Va a ser, si me piden el módulo, es nada más que una de las corrientes de línea, de fase, por raíz de 3. Bueno, este sería el último caso. Triángulo estrella. El generador en triángulo y la carga en estrella. Pero es lo mismo que en el caso anterior. El voltaje a través de cada fase de la carga. Acá, el, el dato que estamos teniendo, fíjense que es la corriente de línea, ¿sí? Y bueno, tenemos la impedancia de la carga, una carga equilibrada. Y me pide el voltaje de fase, ¿sí? ¿Cómo calculamos el voltaje de fase? Exactamente, sí. Acá, como es conexión estrella, la que tenemos del lado de la carga, la corriente es la misma, la que viene por la línea, que la que circula por la fase. Entonces, tomamos, por ejemplo, esta corriente por esta impedancia y por Z, y vamos a tener la tensión acá sobre la carga.
Y lo mismo hacemos con los otros casos. ¿Sí? Siempre con módulo y ángulo, consideramos la corriente y bueno, la impedancia de la carga. Necesitamos tener la corriente en cada una perdón, el voltaje, que era lo que pide, en cada una de las fases de la carga. Y los voltajes de línea, que acá no están dados, ¿cómo van a ser los voltajes de línea? Es igual, porque, perdón, no, acá la carga está conectada en estrella. Claro, raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿sí? Porque lo que calculamos es el voltaje de fase acá sobre la carga, ¿no? Sería igual que el voltaje de fase del generador, pero si no tenemos datos, ¿eh? Lo que calculamos recién fue el voltaje de fase sobre la carga, del lado de la carga. Bueno, vamos a dejar por acá. La próxima clase vamos a verle el caso de cargas desequilibradas y en particular cómo se calcula la potencia. Cómo se calcula y cómo se mide.